como anunciáramos, nos encontramos con Paulina Faquín. Ella es representante en el exterior, en este caso en el Perú, del Comando Simón Bolívar, que está en campaña electoral. El día domingo, este fin de semana, domingo 14, son las elecciones en Venezuela. Quienes compiten, el candidato de la Mesa de Unidad Democrática, Enrique Capriles Radonsky, y por el otro lado, por el lado no democrático, se encuentra Nicolás Maduro, que ha dicho cosas sumamente extrañas en los últimos días. Primero ha maldecido, dice que a los que no voten por él les va a caer una maldición. Pero algo aún más extraño, dijo Maduro, no sabemos si estaba en sus cabales, que se le había aparecido un pajarito, ese pajarito era la encarnación de Chávez, que le había silbado y que le había conversado. Entonces estamos ante un chofer de ómnibus, porque Nicolás Maduro tiene esa profesión, chofer de ómnibus, que dice que se le aparecen los pajaritos y que lanza maldiciones para que voten por él. Entonces vamos a preguntarle a Paulina, ¿qué explicación hay a todo esta forma de hacer política? Hola Osvaldo, buenos días, gracias por la invitación a este programa. Bueno, pues sí, en Venezuela se está viviendo hoy en día una contienda electoral que es un momento crucial para la democracia, para la libertad y la paz en mi país. Se está llevando una campaña que es un poco agresiva, bueno, recibimos la oposición muchísimos insultos de parte del gobierno. Y bueno, el representante del oficialismo para la presidencia de la República, el señor Nicolás, se le aparece el fallecido presidente Chávez en forma de pajarito, lo cual resulta bastante irracional suponer que el presidente Chávez pueda aparecer en forma de pajarito, pero bueno, como ellos están fundamentando su campaña en el dolor que un grupo de venezolanos aún siente por la fallecida... Es una campaña muy emocional, ¿no? Muy Es una emocional. campaña muy emocional y el oficialismo está jugando a utilizar ese tema del fallecimiento de Chávez, utilizar ese dolor que tiene gran parte o una parte de la población venezolana y utilizarla a su favor, porque Nicolás Maduro no es Chávez, no tiene el mismo carisma, no tiene el mismo alcance, no tiene la misma capacidad política, no tiene la misma preparación. ¿Cómo han entendido ustedes este endiosamiento de Chávez? Prácticamente Chávez está a la derecha de Dios antes que Jesucristo. Pareciera para Maduro y para los cubanos que han creado este psicosocial, ¿no? Este psicosocial, que Chávez es un Cristo Redentor. Es una cosa que a mí me parece horrorosa. ¿Cómo es esto? ¿Cómo ha podido ser? Bueno, es parte de la campaña y es parte de la política a la cual está jugando el oficialismo, porque, vuelvo y repito, Nicolás Maduro no es Chávez, no tiene el mismo carisma. Y bueno, la mayoría del pueblo venezolano es católico y si no es católico es cristiano. Y bueno, a nosotros nos parece una aberración comparar al presidente fallecido Hugo Chávez Frías con Cristo. O sea, se han dado declaraciones públicas del presidente encargado de Venezuela diciendo que hasta Chávez influyó en la elección de hoy en día el Papa Francisco, cosa que es una locura totalmente. Dios es Dios, independientemente de la creencia religiosa que se tenga, y Dios jamás lo podemos comparar con un hombre, y menos con un hombre como Chávez, que le hizo tanto daño a mi país. Ahora, ¿cómo sienten los venezolanos esta manipulación de la liturgia cristiana, de la ubicación de Chávez al lado de Dios, la deificación de Chávez y esta repetición incesante, incansable de Chávez? Chávez está en todos los instantes, se repite el nombre Chávez por Maduro más de 200 veces al día. Lo que pasa es que Nicolás no tiene nada que ofrecerle a mi país. O sea, Nicolás no tiene nada que ofrecerle a los venezolanos. No tiene un programa de gobierno real, sino lo que señala es seguir con lo que Chávez hacía, seguir con lo que Chávez decía. Entonces, él carece de esa capacidad de dirección de un país, porque no tiene la preparación, no tiene la preparación. Igualmente se está llevando una campaña que es completamente desigual y completamente... o sea, una falta de imparcialidad tanto de los órganos del Estado
como de la posibilidad de Enrique Capriles Radonsky brindarle su mensaje al público venezolano. Enrique Capriles Radonsky no se le deja salir en los medios de comunicación del Estado. Está censurado y tiene solamente 5 minutos diarios de propaganda y publicidad. Mientras que el candidato del oficialismo, Nicolás, tiene los canales del Estado, pueden encadenar las cadenas nacionales, las cadenas nacionales de radio y televisión, lo pasan todas las veces que él quiera. Entonces ahí no hay una igualdad. Igualmente tenemos una presidenta del CNE, que es lo que vendría siendo la OMP acá, que porta signos en sus camisas identificados con el proceso revolucionario y con el partido oficialista. Y se supone que debe ser la funcionaria más imparcial de Venezuela, porque es la presidenta del órgano electoral. Tenemos un ministro de Defensa que ha declarado públicamente que él apoya a Maduro, que las Fuerzas Armadas son socialistas, revolucionarias y chavistas, y que van a hacer todo lo que tengan que hacer para lograr que el presidente encargado, Nicolás Maduro, sea el presidente de Venezuela. Entonces yo me pregunto, ¿eso es violatorio de la Constitución venezolana? Efectivamente sí. El ministro de Defensa venezolano es ministro de todos los venezolanos, no de un partido político o del oficialismo, es de todos los venezolanos y deben cumplir con sus funciones y sus obligaciones constitucionales. ¿Y no hay organismos internacionales que estén velando por una campaña electoral en donde exista igualdad de posibilidades para la competencia? El gobierno venezolano no ha dejado entrar a organismos internacionales al Estado venezolano. Como acá se hace en Perú, normalmente tenemos observadores internacionales que verifican que el proceso electoral y el día de las elecciones se lleve correctamente. En Venezuela se permite, es una figura de acompañante electoral. Acompañamiento electoral, ¿no? Acompañamiento electoral, ¿ok? La diferencia es bien marcada. El acompañante electoral solamente puede participar el día de las elecciones. ¿Okay? Él no verifica el proceso de campaña ni el proceso interno de auditoría previa del sistema electoral venezolano. Este acompañante electoral es un simple acompañante, no puede dar declaraciones y siempre va a estar acompañado con un funcionario del Estado. La otra cosa muy importante de este acompañante electoral es que no se le permitió, por ejemplo, acompañantes electorales de la OEA, un organismo tan importante y reconocido internacionalmente, o acompañantes de países como México o como Francia o como Alemania o el mismo Perú. Simplemente se dejaron que actuaran, en este caso como acompañantes, representantes de la UNASUR y de Cuba. Sus aliados. Sus aliados. Entonces, es bien difícil. Nosotros pedimos a la comunidad internacional, la verdad se la pedimos, que esté pendiente de nosotros, que esté pendiente de Venezuela. En Venezuela nos estamos jugando la libertad, nos estamos jugando la democracia, nos estamos jugando la paz de nuestro país y nosotros necesitamos que cuando salgan los resultados electorales el día lunes o el domingo en la noche, el gobierno acepte los resultados igual que los va a aceptar la oposición. Ahora, ¿cuál es el papel de Cuba en esta campaña electoral? Porque es evidente que, por todos los medios informados además, que Cuba es el principal recipientiario del dinero de Venezuela y que lo que pase en Venezuela va a afectar directamente a Cuba. ¿Hay una presencia cubana en el Estado, en las Fuerzas Armadas? ¿Cómo es la presencia de Cuba en Venezuela? Nosotros en estos 14 años hemos tenido una presencia activa de los Castro en Venezuela y del pensamiento castrocomunista. Y eso es lo que queremos cambiar en nuestro país. Nosotros tenemos cubanos que dirigen el Ministerio de Defensa de Venezuela. Nada menos que el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa de Venezuela. Que escuchen en el Perú los representantes de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, los oficiales de las Fuerzas Armadas, con Chávez y con Maduro, las Fuerzas Armadas de Venezuela están intervenidas por Cuba. Evidentemente la inteligencia cubana tiene intervenido todo el Estado y colabora con el partido de gobierno y con estas personas del gobierno para amedrentar a los venezolanos, hacer una campaña de miedo. Los venezolanos muchísimos tienen miedo de votar
porque el venezolano es amenazado de que si, bueno, hasta con maldiciones, que si no votas por el partido del gobierno, si eres empleado público te van a despedir, si eres contratista no te van a quitar el contrato. Es más, yo lamentablemente hoy tengo que dar una noticia donde el jefe de campaña del estado Táchira, del municipio Ureña, el señor Juan Arana, fue vilmente asesinado el día de ayer, jefe del Comando Simón Bolívar del estado Táchira. ¿Eso ha sido ayer en la noche? Eso fue ayer en la noche, después que salía de una campaña por Enrique Capriles Radonsky. O sea, hace pocas horas. Hace pocas horas. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno frente a este crimen? No ha tenido respuesta, claro, ha sido muy rápido. Yo espero que el gobierno venezolano realice las investigaciones pertinentes y encuentre a los culpables de este lamentable hecho. Otro venezolano que ha fallecido más, otra familia que se queda sin padre, otros hijos que se quedan sin padre, otra madre venezolana que pierde un hijo. A propósito de crímenes, asesinatos, ¿cuántos muertos se producen al año en Venezuela? Porque la información que tenemos es que Venezuela es un país en el que la criminalidad, el asesinato campea. Venezuela está incluido dentro de los 5 países más peligrosos del mundo. Es un lugar, es una posición en la cual como venezolano no me gusta que esté mi país entre los 5 países más peligrosos del mundo. Eso se ha ido trabajando durante estos 14 años. En el 2012, más de 20.000 venezolanos fueron muertos víctimas del AMPA y del homicidio. Ahora, la pregunta es, cuando a alguien lo matan o lo roban o lo secuestran, no le preguntan si es chavista o no es chavista, o si es oficialista o no oficialista. Todos los venezolanos, todos los venezolanos somos día a día objeto de la inseguridad tan terrible que vivimos. Ahora, pero los del gobierno dicen que esto lo heredaron, que hace 14 años la situación era similar. ¿Es verdad eso? El gobierno dice que ha heredado muchos males de la mal llamada Cuarta República, según ellos, pero definitivamente tenemos 14 años donde Venezuela se ha ido al fondo. Tenemos un país que está sumergido en el foso. Tenemos un país que nunca había sido uno de los países más peligrosos del mundo. Tenemos un país donde el desabastecimiento es tan grave que la gente en Venezuela no come lo que quiere, sino lo que hay. Uno va a un mercado y no hay arroz, no hay pasta, no hay leche. Estoy hablando de alimentos básicos para la alimentación de cualquier ciudadano. Estoy hablando que los índices de inflación, los que publica el Estado son unos, y son altos para la inflación que nosotros tenemos en el Perú. Publican unos estados de inflación del 22-23%. Pero la gran pregunta es, ¿por qué devalúa entonces el bolívar 46% y después hace una segunda devaluación este año en febrero, dando una devaluación total del 110% de mi moneda, la moneda de mi país? Sin embargo, Maduro, pese a todos esos males, dice que va a ganar las elecciones. Es decir, hay inflación, se devalúa la moneda, hay desabastecimiento, hay criminalidad organizada o criminalidad impune, inseguridad. ¿Qué cosa hace atractivo al chavismo y qué hace atractivo a Nicolás Maduro? ¿Por qué la gente votaría por él? Porque está jugando con el populismo y con el clientelismo de los ciudadanos. Y por eso su campaña se está basando básicamente en hablar de Chávez. Y era lo que tú decías al principio. Maduro no tiene propuestas, Maduro no habla de la inseguridad, Maduro no habla del desabastecimiento, Maduro no habla del problema de viviendas que hay en mi país. Simplemente habla de Chávez y del Cristo Redentor. Entonces, cuando tú tienes un discurso así, podemos hablar que seriamente hay un populismo y que esa es su campaña. Ahora, ¿y cuál es la campaña de Maduro? ¿Cuál es la propuesta del candidato de la Mesa de Unidad Democrática, de Enrique Capriles? La propuesta de Enrique Capriles Radonsky es básicamente, primero, implantar la democracia de nuevo en Venezuela. Recuperar la democracia. Recuperar la democracia en Venezuela. Hay que recuperarla, primero. Segundo, tenemos propuestas como subir el salario, dado que ha habido un proceso inflacionario tan grave. Tenemos que subir el salario. Educación, necesitamos mucha educación para los niños, para los jóvenes. Un país con educación surge, es un país de progreso. Tenemos un plan de vivienda. Los venezolanos hoy en día tienen escasez de vivienda. Tenemos un plan para abastecer
de alimentos el país. Tenemos un plan que no solamente es combatir el crimen, sino educar a esas generaciones para que no sean criminales el día de mañana. Tenemos propuestas también de mantener misiones. Las misiones en Venezuela creadas por Chávez. Creadas por Chávez no son malas, son buenas en la mayoría de los casos. El problema es cómo se han ido llevando. Ahí es donde nosotros queremos participar y hacer ciertas modificaciones. Por ejemplo, yo hablaba en estos días, la misión Barrio Adentro es una misión hermosa. Es una misión donde en los asentamientos humanos de gente más humilde y con menos recursos se desplaza la medicina primaria. Pero ¿qué pasa? Esa medicina primaria es aplicada por médicos cubanos, mientras los médicos venezolanos no tienen empleo. Y esos médicos cubanos ejercen dos funciones. Una, actúan como espías o para saber qué hace la gente, qué dice, cuál es su tendencia política, y dos, para ejercer la medicina. Nosotros no tenemos problemas o disgustos con el pueblo cubano. Lo tenemos es con la implantación del pensamiento castrocomunista en nuestro país. ¿Cuántos cubanos se calcula que hay en Venezuela? La verdad que no sé decirte un número exacto y no quisiera equivocarme y decir un monto, pero un número ¿cuál errado. ¿Cuál es la cifra que se ha manejado? Se ha manejado una cifra aproximada de 20.000 cubanos en Venezuela. 20.000 cubanos en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, en medicina, en el sector salud, en inteligencia y en deportes. En PDVSA también. En empresas. Pero si los cubanos no conocen del tema de hidrocarburos. Bueno, los cubanos no conocen del tema de hidrocarburos, los venezolanos somos expertos en la materia, pero sin embargo actúan como vigilantes. Como vigilantes, como una suerte de comisarios políticos. Como una especie de comisarios Ahora, políticos, hay lamentablemente. Un tema que a mí me preocupa de Venezuela y que va a tener que enfrentar cualquiera de los que gane las elecciones, es el tema de la reconciliación en Venezuela. Venezuela tiene 14 años de confrontación, 14 años de un lenguaje de odio. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido siempre es que se compara a Chávez con un Cristo y sin embargo Chávez es un grosero, un vulgar, agresivo, sumamente violento. Su lenguaje ha sido siempre sumamente violento y este señor Maduro, que es un presidente ilegal, también se caracteriza por la diatriba, el insulto, la maldición. Venezuela es un país confrontado. ¿Cómo hacer frente a este tema? Porque es un país exitoso, es un país unido, un país reconciliado, un país en el que los ciudadanos se tratan como iguales y no como enemigos. Sí, ese ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido en Venezuela realmente. Y a mí particularmente como venezolana y a muchísimos venezolanos nos duele esta situación de confrontación tan severa. En Venezuela hoy en día hay familias que se encuentran completamente divididas, o sea, padres que no le hablan a sus hijos, hijos que no le hablan a sus padres, hermanos que no se tratan, simplemente porque uno tiene una posición chavista y el otro tiene una posición de opositora. Y eso es lamentable porque los venezolanos siempre nos hemos caracterizado por ser personas muy cordiales, muy amistosas, muy familiares, siempre muy unidas, ¿ok? Y la propuesta que nosotros tenemos como oposición es conciliarnos. Venezuela necesita conciliarse y trabajar por el progreso y el futuro de nuestro país. Venezuela necesita un abrazo, necesitamos que nos unamos todos como hermanos que somos y que salgamos adelante como el gran país que somos. Y queremos, o sea, una de las cosas que queremos cambiar es esa confrontación. Queremos volver a ser hermanos. Queremos que que yo llegue a un sitio y a mí no me traten mal simplemente porque yo soy de oposición, o que yo me tenga que inscribir en el Partido Único de Venezuela, es decir, el partido oficialista, para gozar de mi pensión o poder ser empleado público o poder participar en una misión. Venezuela es de todos. Ahora, este divisionismo en Venezuela nace con la presencia de Cuba, con esta ideología de odio,
O sea, acá hay un tema que a mí me preocupa, que es, en el Perú hay chavistas, han llegado a las misiones, se abrieron casas de Alba, y el chavismo, por lo que yo he visto, usa los medios de comunicación, los controla, pero desde allí, con casacas rojas o con casacas verde oliva, se lanzan permanentes ataques. Es una televisión no limpia, sino una televisión que lanza permanentes ataques. ¿Cómo van a enfrentar, si Capriles gana las elecciones, este tema de la democratización de la televisión que está al mando del partido gobernante y que se dedica a atacar, a generar disturbios, a generar división permanente? Bueno, justamente nosotros estamos haciendo un llamado a la unidad. Tenemos que devolverle a Venezuela los canales de televisión libres. En Venezuela existe una ley resorte, denominada ley de resorte, donde se vulnera de forma legalmente establecida el derecho a la libre expresión. En Venezuela hay una pseudo libertad de expresión. ¿Por qué? Porque de repente yo voy a un programa de televisión y me permiten decir lo que realmente pienso. Pero puede ser que en lo que yo salga de ese programa de televisión, como le ha pasado a Globovisión, por ejemplo, sea objeto de multas y sanciones por órganos del Estado. Cuando hablo de multas y sanciones, hablo de multas de $1 millón. La cosa es que son unas multas muy elevadas. Entonces, nosotros nos restringimos de hablar, de decir en muchos casos lo que una pensamos. Autocensura, Hacemos una autocensura. Igual, la persona, acá porque yo sé que aquí en el Perú hay libertad de expresión, pero esta conversación que nosotros tenemos ahorita, lo más probable es que no la pudiéramos tener en un canal, o lo más probable no la pudiéramos tener en un canal de televisión venezolano. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que cuando o tú puedes ser amenazado, o yo puedo ser amenazada, o puede ser amenazada algún familiar de mío, o inclusive puede ser objeto de un secuestro o cualquier cosa de ese tipo. Entonces a uno le da temor. Por eso te digo, hay una política del miedo que nosotros tenemos que superarla, que tenemos que cambiarla. El tiempo de Dios es perfecto y llegó la hora de reconquistar la libertad en Venezuela. Ahora, para el aprendizaje de los peruanos, porque nosotros vivimos un periodo largo, dos dictaduras, la de Velasco Alvarado y luego de Morales Bermúdez, que comenzó en el año 1968, terminó en el 80, y luego, lamentablemente, el gobierno de Fujimori, que fue elegido democráticamente en el año 1992, el 5 de abril, dio un golpe de Estado, se instaló con un asesor, Vladimiro Montesinos, fueron copando los medios de comunicación, le quitaron poder al Poder Judicial, lo fueron corroyendo. El Poder Judicial estaba intacto, pero por dentro lo iban destruyendo, manejando a través de la corrupción, igual con la Fiscalía, igual con los organismos electorales, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE. Trataron, controlaron las Fuerzas Armadas, las sometieron, compraron los canales de televisión, las líneas periodísticas, los canales de televisión se convirtieron en canales fujimontesinistas, compraron a los políticos, les pagaron, ¿no? Corrompieron a los políticos de tal manera que se envileció la sociedad peruana. Pero este mal duró 11 años. El país se unió, se logró salir de Fujimori y Montesinos. Hoy día Fujimori está en la cárcel por esos crímenes. La pregunta es, ¿cómo llegaron ustedes a esta situación? Porque este problema se puede volver a repetir en el Perú y en cualquier país de América Latina. ¿Cómo llegó Venezuela a eso? Llegó a Venezuela eso en el año 1998, en las elecciones de 1998, en las cuales resultó candidato y ganador a la presidencia por primera vez el presidente Hugo Chávez Frías, ya fallecido. En Venezuela ocurre exactamente lo mismo. Todo lo que usted me está diciendo que ocurre en Perú, exactamente ocurre en mi país. Yo la verdad, bueno, ustedes lo vivieron, yo la verdad que no se lo deseo a ningún país, a ningún ciudadano del mundo. La situación que vivimos los venezolanos es crucial y es muy difícil. ¿Cómo llegamos ahí? Igual que llegaron ustedes o sea, fueron copando paso a paso. Fueron copando paso a paso y era un poco lo que yo le decía al principio. Ahora los órganos del Estado, el ministro de Defensa, no hay imparcialidad. La Fiscalía está tomada por el Estado. De los 5 miembros del CNE, 4
4 funcionarios que son de la directiva han manifestado públicamente su apego al presidente encargado Nicolás. Solamente uno se declara como independiente. La Asamblea Nacional, que es el Congreso de la República de Venezuela, también está copado por el oficialismo a través de tácticas inconstitucionales y antidemocráticas. Hemos tenido cambios en la Constitución para que suceda lo que sucedió durante 14 años, de que el presidente de la República sea reelegible todas las veces que se quiera, que se pueda. Se subieron los periodos presidenciales de 5 años a 6 años. Total que ha sido una empoderamiento del Estado que se ha llevado sistemáticamente dentro de estos 14 años. O sea, ha habido mucha mentira, ¿no es cierto? Mucha mentira. Mucha mentira, es decir, yo no voy a hacer esto y al día siguiente lo hacían, ¿no? Es correcto. Y la oposición venezolana, la verdad que nunca hemos descansado. Tenemos 14 años en esta lucha y la verdad que creo que nunca descansaremos por devolverle la democracia, la libertad y la paz a nuestro país. Pero sí hemos sido objeto de amedrentamientos, de muertes, de hostigamientos. Inclusive aquí en el Perú hay muchos exiliados políticos importantes para el tema político venezolano. Muy importantes están exiliados en este país. Ahora, cómo es que se va produciendo todo esto? Y algunos intelectuales en América Latina, analistas, profesores universitarios, incluso extranjeros, dicen que no existe una dictadura en Venezuela. Lo que tú cuentas es que existe una dictadura, que es una dictadura disfrazada, que es una dictadura como la de Fujimori, porque algunos dicen, no, eso no es una dictadura, sí hay democracia, pero es una dictadura perversa, porque es lo que Mario Vargas Llosa en algún momento, refiriéndose a otra experiencia, llamó la dictadura perfecta, porque está el Poder Judicial, está la Fiscalía, está el Tribunal Supremo Electoral, está el Tribunal de Justicia, está todo, pero todo eso está controlado. ¿Ustedes consideran que allí hay una dictadura o tienen otra visión de las cosas? Efectivamente, en mi país impera una dictadura de un pensamiento castrocomunista. En Cuba se llevan elecciones y no podemos decir que por ese motivo Cuba es un país democrático y participativo. En Venezuela se llevan a cabo elecciones, pero yo no puedo decir que porque se llevan elecciones en mi país, yo considero a mi país un país democrático y participativo. La oposición venezolana se caracteriza por ser una luchadora, pero demócrata. Demócrata, cabe destacar. Nosotros creemos en los votos, creemos en la democracia. Y por eso, este 14 de abril, todos los venezolanos que queremos un mejor país, una mejor patria, debemos ir a votar. Cada voto cuenta y cada voto de cada uno de los venezolanos decide el destino de mi país. Ahora, los jóvenes, ¿cuál es el futuro de los jóvenes? El futuro de los jóvenes, lamentablemente, Venezuela, normalmente el venezolano salía al exterior, estudiaba, obtenía todos esos conocimientos y nos devolvíamos al país. Por eso, en algún momento fuimos un país tan próspero y tan de progreso, con una industria petrolera de primera, una de las primeras empresas petroleras del mundo, orgullo nacional de Venezuela. ¿Qué pasa hoy en día? Los jóvenes nos vemos obligados a emigrar de nuestros países, de Venezuela, a otros países, abandonando nuestras familias, abandonando a Venezuela, y no volvemos. ¿Y por qué no volvemos? Porque le tenemos miedo a la inseguridad, porque le tenemos miedo a la falta de abastecimiento, porque sabemos que en Venezuela no tenemos libertad, ni tenemos paz, ni tenemos democracia. Entonces, la emigración de venezolanos a otros países en estos últimos años ha sido muy severa, ¿Qué le dirías tú a los venezolanos que hoy día viven en el país y que van a votar este domingo? Bueno, que los esperamos el 14. Las mesas electorales estarán abiertas desde las 7 de la mañana. Por favor, que acudan a votar masivamente. El único documento que necesitan es su cédula de identidad. No importa que la cédula de identidad esté vencida. Eso sí, la cédula de identidad, que es el DNI en Perú, tiene que estar laminada.
les hacemos una cordial invitación a que nos acompañen en la tarde, preferiblemente para el cierre de las mesas, para hacer el conteo. Esto es una fiesta democrática y Venezuela necesita el voto de cada uno de nosotros y necesita que lo acompañemos. También voy a invitar a los peruanos venezolanos, porque aquí en Perú hoy en día habitan muchos peruanos que tienen doble nacionalidad y que también votan. Acompáñanos, Venezuela nos necesita, es el momento. Muchísimas gracias por tu presencia y espero que antes de las elecciones, el día jueves o viernes, nos vuelvas a acompañar para seguir analizando esta realidad que es tan importante. Venezuela es un pueblo hermano, América Latina es una sola y la democracia y la libertad se defienden. Vamos a una pausa y volvemos.